Primero pide, que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un cilindro muy bonito, espectacular, que me envió mi amigo Tony desde Holanda. Muchísimas gracias, Tony. Es un cilindro Wilca, como podéis ver aquí, 5 pernos, no se ven los tapones, aquí se intuyen 3, tiene 5 pernos y su característica más reseñable es el bocallave. Aquí lo tenéis, un bocallave realmente intimidante, muchas guardas, un aspecto intimidante, como digo. Pero se queda solo eso en aspecto. Una vez más, el bocallave, que aparentemente es más difícil, resulta que con la ganzúa adecuada no tiene ninguna dificultad. En este caso hay dos guardas, esta guarda de aquí y esta de aquí, que cortan el paso claramente, no se puede pasar entre ellas con una ganzúa, pero el resto está limpio aquí en esta parte. Y evidentemente, como digo siempre, en el alojamiento de los pernos no hay guardas. Hay un espacio de 3 milímetros que está completamente limpio. Entonces es posible circular con la ganzúa totalmente libre desde abajo del todo hasta arriba del todo. No tiene dificultad. Se ve mucho mejor en la parte posterior. Vamos a ver si puedo mostrarlo. Vamos a hacer zoom. Ahí está, ahí tenéis las dos guardas, esta y esta, el perno y, como veis, la ganzúa circula por detrás de la guarda. En el espacio que ocupa el perno, lógicamente no hay guardas, con lo que podemos acceder perfectamente desde abajo hasta arriba, sin ningún problema. Esta ganzúa que estoy utilizando es una ganzúa Peterson, creo que tiene 0,38 milímetros de espesor, es una ganzúa muy buena, yo la utilizo muchísimo y como veis con ella se puede trabajar muy bien. Una vez que hemos solucionado el tema del bocallave, se convierte en un cilindro normal y corriente con 5 pernos. Yo solo percibo un spool en la tercera posición y tiene muy buenas tolerancias, pero no resulta un ganzuado difícil, incluso en muchas ocasiones es rápido. Vamos a intentar hacerle la apertura y si lo conseguimos lo desmontamos y vemos lo que lleva dentro. Yo no lo he desmontado aún, venía cerrado con un anillo como este. Por experiencia sé que son muy difíciles de quitar una vez de que está girado el cilindro, así que lo he quitado previamente y le he colocado un clip provisional. Como os digo, no lo he desmontado, pero yo no percibo más pernos que ese tercer perno, que podría ser un spool o un aserrado. Se provoca un pequeño falso colocado y rotación. No tengo la llave. La codificación, yo creo que el quinto es muy largo, el sexto es más corto, pero en general tampoco la codificación es un problema. Vamos a ver, vamos a situar la cámara bien, ahí puede ser. En este caso lo voy a ganzuar, por variar, en la posición en la que se colocan habitualmente los cilindros europeos. Normalmente ganzúo al revés, ya que aprendí viendo a Bosnian Bill y otros ganzuadores norteamericanos que normalmente ganzúan en la otra posición, en esta posición. Pero este lo voy a ganzuar así porque es un ganzuado sencillo y puedo moverme en vertical con facilidad. Voy a utilizar un tensor hecho con varilla de limpia y la ganzúa de Peterson que os he mostrado, muy fina
que va muy bien. Vamos a ver, ahí yo creo que se puede ver bien. Vamos de adelante hacia atrás, tensión leve. Primero nada, segundo pide. Ahí está, hace un clic. Tercero nada, cuarto nada, quinto nada, sexto nada, volvemos al primero. Primero pide, hace un clic, segundo colocado, tercero nada, cuarto pide, hace un clic, quinto nada, sexto pide, un clic y caemos en falso colocado. Primero colocado, segundo colocado, tercero pide, da rotación, lo colocamos y abriría. Como veis, una apertura sencilla. Si no se utiliza una ganzúa suficientemente fina, puede ser una batalla muy dura, porque las guardas no te lo van a poner nada fácil, pero se trata de analizar antes lo que tenemos entre manos y actuar pues en consecuencia. Vamos a desmontarlo y vemos qué es lo que lleva dentro. Vamos allá. Bueno, es un cilindro mucho más complejo que lo que había percibido yo al principio. Tiene algunas cosas que no había visto nunca. En el primer lugar, en el rotor, hay 4 alojamientos para barras antitaladro que se han salido. Una de las cosas más llamativas, en los alojamientos hay 2 guías laterales que permiten orientar el perno. El perno no tiene la punta cónica, sino que la tiene cortada en bisel y con un determinado ángulo lateral, y eso permite que la llave tenga muchas más variaciones, entiendo yo. Me imagino que así consigues muchas más posibilidades de combinación y que ese es el objetivo, aparte de hacer la llave más difícilmente copiable. Espectacular, desde luego, muy bien hecho, todo superficies redondas, muy afiladas, ningún defecto. Parece tener aquí 2 rebajes de rotura programada o algo similar, me imagino que será eso. Espectacular realmente, muy bonito, muy bonito. Otra de las cosas más llamativas son los
pernos y contrapernos, vamos a verlos. Los pernos serían todos normales, con las dos aletas laterales para orientarse en los alojamientos. Pueden quedar hacia un lado o hacia el otro. Como no tengo la llave, no he tenido cuidado a la hora de desmontarlos, da igual colocarlos en un sentido o en el otro. Y muy llamativo, no había visto nunca, los contrapernos tienen una extensión, 4 de ellos tienen una extensión que va metida dentro del muelle. No sé si esto irían colocados así. Si es algún sistema anti-bumping, entiendo que sí, que ese será el objeto. Al tener estos más extensión, no se comprime igual o llegan a hacer tope, y estos otros dos de aquí que no tienen ese extremo dentro del muelle circulan más libremente y nunca llegan a alinearse todos. No lo había visto nunca, muy interesante, muy interesante. Todos normales, no tienen absolutamente nada, salvo el tercero, tal y como se percibía en el ganzuado, que es un spool que no es normal, es normal, no tiene ni un rebaje muy profundo ni es muy largo. Bueno, los contrapernos, tal y como se percibía también en el ganzuado, el quinto es muy largo. Antes creo que he dicho que tenía 5 pernos, tiene 6, en el ganzuado lo habéis podido ver. El quinto sería muy largo, el sexto es más corto, pero como es muy accesible desde la parte inferior, pues la codificación no es un problema, nunca es un problema. Bueno, cilindro Vilca, no sé el modelo, boca llave realmente espectacular, con todas estas implementaciones de seguridad que habéis podido ver. Espectacular, muchísimas gracias Tony por enviarme este cilindro, y para todos vosotros espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.